Bienvenidos a esta nueva edición de Sesiones Canon. Hoy vamos a conocer el trabajo de la fotógrafa documentalista Paloma Palomino, que ha hecho un trabajo muy interesante retratando a gente no solo en la calle, sino en distintos lugares de nuestro territorio común y corriente y dando vida con todo el estilo y el sello que ella tiene. Bienvenida, Paloma, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Me gustaría partir con un trabajo muy interesante que hiciste no hace mucho tiempo, que está relacionado cuando eras parte de la SECOM y estuviste fotografiando no solo las labores de gobierno o de la misma expresidenta Michelle Bachelet, sino que pudiste conocer también mucho nuestro país. ¿Cómo fue esa labor vinculada al periodismo? Fue un trabajo bien grande porque duró mucho tiempo. Partí desde la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, del segundo gobierno, y fue un trabajo duro, pero entretenido también. Y luego del año que estuve en la campaña, pasé a la Secretaría de Comunicaciones, donde estuve todo el gobierno de ella trabajando hasta el final. Y fue difícil al comienzo porque era un ritmo de trabajo que no estaba acostumbrada, pero me fui acostumbrando de a poco y también fui como conociendo como lo que significa también trabajar como fotografía como periodística, que era algo que yo no había manejado antes de la campaña. Entonces fue un aprendizaje gigante y fue una experiencia increíble, como una experiencia histórica que para mí significó mucho. A veces tenía que cubrir eventos de presidencia, que a veces me preguntan como, tú eres la fotógrafa de Bachelet. No era la fotógrafa de Bachelet. Pertenecía al equipo, pero no era de presidencia, que es distinto. Son áreas distintas. Pero sí tenía que cubrir muchos eventos de ella, especialmente los que eran como más emblemáticos con respecto a lo que tenía que ver con el gobierno, por inauguraciones de CEFAM o qué sé yo, como donde podíamos hacer retratos, más allá del rol de la presidenta, poder hacer como contenido de gobierno. Te tocó viajar también, acompañar a ciertos lugares con situaciones también particulares que luego se desprenden un proyecto tuyo particular, ¿no? Ya con tu autoría, que es Estados, ¿no? Cuéntanos un poco también cómo se dio y qué imágenes de esos viajes pudiste captar que luego se exhibieron en esa muestra que estuvo en Galería Flash. Sí, bueno, esa exposición es un poco el resumen de estos 5 años. Me tocó viajar, no tanto como hubiera querido, pero sí viajé algunas veces especialmente a desastres. Entonces fui a algunos terremotos, lo que pasó en el norte con las inundaciones de Chañaral y como todo eso. Hice algunos sobrevuelos también con algunas autoridades, porque no solamente era ella, sino que los ministros o qué sé yo, lo que estaba pasando en mucha contingencia. Entonces, dentro de los viajes o de las actividades que fui acá en Santiago, que era la mayoría, pasaban cosas, había gente, habían adherentes. Entonces ahí aproveché de hacer retratos. En los viajes, los sobrevuelos también hice fotos de paisajes. Entonces, en el fondo, Estados es como un poco el resumen porque hay varios retratos, entonces como el resumen el fondo, como definir como este estado como de gobierno, como esta estructura, y también un poco el estado de las personas que se reflejan a través de los retratos. Entonces era una mezcla de los dos significados que podía encontrar como base de la palabra, porque tiene más, reunidos en una exposición fotográfica que habla como un poco de mi experiencia de estos 5 años. Hay una imagen que es como muy emblemática de esa muestra, Estado,
que me gustaría que lo pudieras describir en relación a estas dos mujeres que están ahí en la calle, que tú tuviste que convencerlas, conversar con ellas. Creo que sabes la imagen de la que estoy hablando. Bueno, este personaje, tengo una fijación también con la vestimenta. Entonces, me pasa de que dentro de todos estos personajes que no todos, pero los que vi, me gustaba mucho el tema como el uniforme. Entonces, hice una selección de fotos de retratos con gente uniformada, de distintas cosas, como distintos roles. Y dentro de estos personajes estaban estas dos mujeres. Es que mucha gente me dice como, y lo hemos hablado como en la exposición, una charla que también di en Flat, que fue como, ¿quién eligió la ropa? ¿Cachai? Porque es como... como preparado. Es que es increíble, ¿cachai? Como el chaleco rayado, la falda escocesa, el gorrito. Es como son personajes como de película. Y existen, ¿cachai? Entonces, cuando las vi en la Plaza de Armas, fue como... ¿Quiénes son estas señoras? ¿Cachai? Y andaban con una olla. Entonces me llamó mucho la atención. Y fui a preguntarles si podía tomarles una foto y me dijeron que no porque estaban con su pastor, que eran cristianas. Hablé con él y él me dio la autorización para poder sacarle fotos a las señoras. Ellas andaban repartiendo comida a gente de escasos recursos y andaban con una olla, repartiendo como una olla común. Entonces, como estaba la plaza llena de gente y todo, las puse en una pared y la olla al medio, como también para un poco mostrar que estaban haciendo eso. Y nada, le saqué la foto, pero obviamente que después que su pastor la autorizó, se relajaron y pude hacer la foto. Respecto a tu interés también, no solo la vestimenta y los accesorios, sino el estilo, ¿no? Y lo que proyectan las personas, sobre todo de manera espontánea en las calles. Cuéntanos de ese también proyecto personal que es Michael y sus amigos. Me gusta como destacar de alguna forma la actitud de cada persona y ese proyecto un poco buscaba eso. Empecé a notar que la gente joven tiene mucha actitud como para la foto y ya se sacan muchas fotos. Y entonces sabe cómo posar, no hay que decirles mucho, uno tira la talla y se relajan. Entonces un poco me aproveché de eso y como que le dije como sale como queráis, dámelo todo, ¿cachai? Fluyó súper bien porque en el fondo la gente que se viste de una cierta forma sabe que lo hace. Entonces igual es un elogio que te lo digan y que no se hagan una foto. Hay mucha gente que me dijo que no, pero está bien. ¿Cómo se relaciona ese trabajo y ese interés también por la impronta, por esa imagen que uno proyecta con boutique? Son tiendas de moda de Santiago Centro que estaban desapareciendo de alguna forma. O sea, ese fue el primer trabajo que realicé como de forma más seria. Fue un trabajo que yo le tengo mucho cariño porque también tiene que ver como con mi realidad en ese momento. Yo vivía en la Plaza del Corregidor, que está en Esmeralda con MacIver. Entonces mi entorno era el centro mismo. Y me empecé a dar cuenta que habían tiendas que me encantaban. Y había, no sé, por ejemplo, la más emblemática, la sombrerería. Y lugares que empecé a darme cuenta que estaban súper abandonadas, que los vendedores estaban siendo muy viejitos. Entonces empecé a sacar fotos y me empecé a meter en las tiendas. Y empecé a hablar con los vendedores, con los dueños. Y empecé a sacarle fotos a las vitrinas también, porque me gusta mucho el tema del vitrinismo. Y ese fue un tema que también se fue dando como muy natural, como que al final los trabajos que he hecho han sido como bien naturales, o sea, como que han fluido porque ha sido parte de mi vida.
¿Cómo podrías definir la estética que proyectan tus imágenes a propósito de esta naturalidad, pero por otro lado buscas cierto colorido, cierto estilo, ¿no? De todas las generaciones, tanto de estas tiendas más antiguas como de los jóvenes, no solo inmigrantes, sino jóvenes de tu barrio? ¿Cómo podrías describir qué es la propuesta estética que tú das? Bueno, todas han sido distintas porque Boutique fue con formato medio, blanco y negro, los cuales yo misma revelaba los rollos, yo le daba como un lenguaje como más parecido a lo que yo quería mostrar, como le daba un lenguaje que favorecía un poco el tema, como medio antiguo, temporal, y blanco y negro porque probé color y no es lo mismo, porque muchas de estas tiendas están iluminadas con ciertas luces y eso tiñe mucho la foto, entonces no quería mucho intervenir, no quería andar cargada, entonces dije como ya blanco y negro neutraliza un poco y me favorece. Probé antes de hacerlo y no me resultó. La de la Michael y sus amigos también es formato medio, pero a color y está iluminada, sacamos el estudio a la calle, están iluminadas con flash de estudio. Andamos con la batería portátil, como que siento que igual cada tema depende de lo que uno quiera hacer. No tengo como una forma de hacer fotos, sino como que he ido experimentando dependiendo de lo que se me vaya dando. Y también el estado son puras fotos digitales, entonces a color. No me caso un poco con ninguna técnica, obviamente que tengo como una preferencia, pero creo que no soy de ese tipo de fotógrafo que hace todo con lo mismo. No.